Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por nuevamente acompañarnos en este espacio que como American Friends Service Committee, Oficina para Latinoamérica y el Caribe, hemos dispuesto a abrir. Estamos muy emocionados de contar con la participación de todas y todos ustedes, al igual que la participación de nuestras panelistas. Le damos una atenta bienvenida a este webinar sobre enfoques y estrategias de atención y acompañamiento integral a personas en movilidad humana. Antes de iniciar, queremos compartirles de dónde surge esta iniciativa. Y esta iniciativa pues surge de el compartir diferentes experiencias desde de atención a la luz del surgimiento de las llamadas caravanas o éxodos de migrantes desde finales de 2018. A través de este fenómeno se saca a la luz una serie de problemáticas principalmente asociadas a los patrones estructurales de control que también están vinculados, o lo que hace aún más visible este tema de violencia y desigualdades que se viven desde los países de origen, de tránsito y destino, que termina convirtiendo esta movilidad en una movilidad forzada, trascendiendo esta concepción tradicional de las migraciones económicas o aspiracionales. También, a partir pues, de este suceso, se evidencia la afectación a un amplio universo y sectores poblacionales que parten de sus territorios para buscar esta sobrevivencia, tal cual, y también aquella posibilidad de rehacer sus planes de vida en esta nueva pues, locación. Es ahí también que la tradicional imagen de hombre migrante centroamericano y mexicano se complejiza no solo a la luz pues, de este factor histórico, de este hecho histórico, sino que también es a partir de la última década aproximadamente, en la cual hay un aumento en el flujo de la migración de mujeres, niñas, niños, adolescentes no acompañados o acompañados, personas de la población LGTB, personas de pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, familias nucleares, familias extensas, entre otros. Y además vemos un surgimiento o un aumento de los flujos migratorios provenientes de los países del Caribe, de Sudamérica, de África y de Asia. Este contexto, ahora más visible y complejo, supone un gran reto para la búsqueda de las alternativas y respuestas para atender regionalmente la movilidad forzada y para promover y garantizar el respeto de los derechos de la población desplazada forzada, población migrante y solicitantes de protección internacional, de manera integral e inclusiva como sujetas políticas dentro de cada uno de estos territorios. Ahora, el objetivo de este espacio y de contar acá con las 4 panelistas que nos acompañan y que nos complace tenerlas en este espacio, es de intercambiar y reflexionar acerca de los diversos enfoques y estrategias de atención y acompañamiento a estos grupos poblacionales, partiendo del amplio perfil que compartíamos. Generamos pues este espacio para conocer directamente de la voz de quienes brindan estas atenciones, las diferentes reflexiones que ha llevado a estos equipos de trabajo a construir y a implementar un modelo de atención partiendo pues de nuestros contextos políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, pero aún así identificar esas buenas prácticas, lecciones aprendidas, esos retos que ha llevado principalmente esta implementación. En ese sentido hemos pues diseñado este espacio en 2 bloques, con una intervención aproximadamente de 8 minutos en cada uno de estos bloques, y posteriormente a estas intervenciones de nuestras panelistas, pasaremos a un espacio grupal de diálogo en la cual, pues, dentro de la metodología prevista, facilitará esta interacción directa con la panelista
y también entre nosotros mismos que estemos en este grupo. Entonces, dando paso ya propiamente a este webinario, pues pasamos a presentar a nuestras panelistas que nos acompañan este día y nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos por darnos este tiempo para compartir con ustedes. En primer lugar, presentamos a Paulina Olvera Cañas. Paulina es directora y fundadora de Espacio Migrante, una organización binacional basada en Tijuana, que trabaja con comunidades migrantes para brindar acceso y educación en derechos humanos, atención integral y al mismo tiempo concientizar a la comunidad sobre las realidades de las personas migrantes. Fundó Espacio Migrante en el año 2012 con el proyecto Poeta, que consistió en la creación de un centro de cómputo en el desayunador salesiano del Padre Chava y la implementación de clases de alfabetización para migrantes. Posteriormente, la organización jugó un papel clave en el apoyo a la comunidad haitiana tras su llegada en el 2016-2017. Actualmente, Paulina dirige el albergue de Espacio Migrante para familias solicitantes de asilo, así como el Centro Cultural Comunitario, en donde se brinda atención, programas educativos, servicios y actividades culturales para migrantes que residen en Tijuana. Bienvenida, Paulina, y muchas gracias por acompañarnos. También nos complacemos en presentarles a Alejandra Elizalde, quien es coordinadora del programa de Género y Migraciones de la Organización Formación y Capacitación AC en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con estudios etnológicos, se ha especializado en temas de género, migración, interculturalidad y educación. Ha participado en la coordinación de procesos de diseño e implementación de modelos de atención específicas a mujeres en las migraciones y participa en diversas redes vinculadas al tema. Ha participado en la conducción de procesos de diseño de desarrollo curricular en México y en América Latina, desde este enfoque intercultural y bilingüe para la atención a población indígena y jornaleras agrícolas migrantes, con énfasis particular en el uso de medios de información y comunicación y su convergencia para fines educativos y de difusión. Muchas gracias, Alejandra, por compartir esta tarde con nosotros. Igualmente, bienvenida. Desde Guatemala, nos complace en presentarles a Judith Erazo. Judith actualmente es coordinadora del programa de migraciones del equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial en la ciudad de Guatemala, con experiencia en el acompañamiento a familiares de migrantes desaparecidos, acciones de apoyo a la reintegración de niños, niñas y adolescentes migrantes separados de sus familias. Ha ocupado cargos en el Ministerio Público como jefa del Departamento de Atención a Víctimas, con la responsabilidad de coordinar 56 oficinas de atención a nivel nacional. Fue presidenta de la Junta Directiva de ECAP, también directora ejecutiva en el periodo de 2005 al 2011. Realizó estudios de psicología clínica, maestría de psicología social y violencia política, con especialización en supervisión psicosocial y atención en crisis. Es docente universitaria y ha realizado y participado en diferentes investigaciones y publicaciones, entre ellas la dinámica social del autoritarismo en Guatemala, mujeres, inmigración, vivencias desde Mesoamérica. Bienvenida, Judith, y muchas gracias por acompañarnos. Y desde El Salvador nos complacemos en presentarles a Geraldine Pérez. Ella es técnica jurídica de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, en donde desempeña las funciones de atención y acompañamiento directo a víctimas de desplazamiento forzado y violencia generalizada. Es formadora en Derechos Humanos y Doctrina Social de la Iglesia en parroquias de la zona norte del país. Licenciada en Ciencias Jurídicas con especialización en Ciencias Penales, Medicina Forense y Criminalística. Ha participado en los procesos formativos de liderazgo político para mujeres, teología de las migraciones, atención a víctimas en desplazamiento forzado y desapariciones desde un enfoque psicosocial, migración y trata de personas y el uso estratégico del sistema interamericano para defensores y defensoras de derechos humanos.
Bienvenida, Geraldine, igualmente, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Ahora bien, pasando ya al desarrollo de este webinar, queremos conocer de parte pues, de nuestras panelistas, en base a su experiencia, brindando esta atención y acompañamiento a las personas en movilidad en estas áreas de la región, que es norte de México, sur de México, Guatemala y El Salvador, y queremos compartir en este primer bloque reflexiones acerca de las experiencias en la construcción del modelo de atención y qué implicaciones ha traído también el contexto social, político, económico, cultural, ambiental en la conformación de este. Entonces vamos a iniciar con Paulina y Alejandra desde la visión del norte y del sur de México. Si nos pueden compartir qué impacto tienen las diferentes políticas de seguridad y control migratorio implementadas en el país, en México, para la generación, para la construcción de este modelo de atención y acompañamiento. Y también saber qué influencia y rol han tenido la población migrante y población en general en la construcción de este modelo. Paulina, iniciamos contigo. Muchas gracias, Berta, y a todo el equipo de AFSC por organizar este panel. En Espacio Migrante en 2019 abrimos un nuevo albergue y centro comunitario y quisiera platicarles específicamente de algunas políticas que han impactado la manera en que brindamos la atención en la frontera norte de México. Gradualmente, con la administración de Trump se ha venido haciendo cada vez más difícil al punto de casi desaparecer el sistema de asilo en Estados Unidos. La primera de estas políticas que quisiera mencionar es sobre la lista de metering, que es algo que se implementó de manera informal a raíz de la llegada de la migración haitiana en 2016. Consiste básicamente en una libreta en la cual los solicitantes de asilo deben de apuntarse para esperar su turno, y cada día las autoridades de Estados Unidos dejan pasar un cierto número de personas para pedir asilo en Estados Unidos. Anteriormente, cualquier persona que llegara a la frontera podía presentarse en un puerto de entrada y solicitar el asilo, solicitar hablar con un oficial de asilo en la frontera. Sin embargo, desde 2016 empezó este sistema de la lista en colaboración con las autoridades mexicanas, y esto lo que ha llevado es a que Tijuana se convierta básicamente en una gigante sala de espera para solicitantes de asilo. Esta política, posteriormente en 2018, con la llegada de las caravanas, se empezó a realizar también en toda la frontera norte de México. Entonces, lo que esto ha significado es un mayor tiempo de espera. Si bien Tijuana siempre ha sido una ciudad de migrantes, tenemos una vocación de migrantes. Anteriormente era para personas que venían de paso con la intención de cruzar Estados Unidos, o bien las personas deportadas que día a día seguimos recibiendo. Sin embargo, desde la implementación de esta lista, lo que esto significa para organizaciones como los albergues que atienden a esta población es que el tiempo de espera se convierte en meses. Entonces ya es un diferente tipo de atención la que tenemos que brindar, porque no son personas que están un par de días, sino son personas que están durante meses, muchas veces en un limbo. También esto ha representado un peligro para la propia seguridad y vida de estas personas, ya que, por ejemplo, los menores no acompañados no pueden apuntarse en esta lista, ya que no es un sistema controlado o oficialmente regido por las autoridades. Entonces también se ha prestado a mucha corrupción por parte de las mismas autoridades, y los testimonios de las personas migrantes nos han compartido de que muchas veces incluso hay venta de estos números. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Un mayor tiempo de espera en las ciudades de la frontera norte. Ahora, esto se vino a agudizar aún más con la implementación del programa MPP, o Protocolos de Protección al Migrante, que básicamente significa que después de meses de estar esperando en esta lista de espera, las personas cruzan a Estados Unidos para pedir asilo y son retornados a Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, a las ciudades del norte, para esperar todo su proceso desde la ciudad fronteriza en México. Entonces, ¿esto qué representa? Un mayor tiempo de espera para los albergues.
Cuando nosotros abrimos el albergue en 2019, el tiempo que estaban las familias era aproximadamente 2 a 3 meses. Ahora con el programa de MPP, esto ha resultado en 8, 12 meses o incluso más. ¿Qué significa también esto? Que al estar en este limbo, en esta espera, pues ya es otro tipo de atención la que como organizaciones debemos de brindar. Uno de estos aspectos es sobre todo el tema de la salud mental, porque el estar esperando durante un largo periodo, pues causa problemas de ansiedad, de estrés y problemas que se deben atender y que el gobierno no lo está haciendo, a pesar de que México, al aceptar este programa de MPP, se responsabilizó de brindar la atención a estas personas. Entonces, ha representado un reto poder brindar atención a la salud mental. Otro reto ha sido también el acceso a representación legal, porque si ya de por sí el sistema de asilo en Estados Unidos es bastante complicado y es difícil conseguir representación legal, estando en Tijuana es mucho más difícil que las personas puedan contactar a un abogado en Estados Unidos. Entonces, algo que hemos tenido que hacer es estar en muy constante comunicación y colaboración con las organizaciones que brindan atención en San Diego, es decir, en California. Entonces, pues como organizaciones, creo que desde la implementación de la lista y después de MPP, hemos tenido que hacer un trabajo más binacional, porque entendemos que se requiere mucha mayor coordinación. Y bueno, ahora frente a la pandemia, desde el 22 de marzo la frontera está cerrada totalmente para los solicitantes de asilo. Estados Unidos hizo un cierre parcial de la frontera cerrada para viajes no esenciales, pero en este cierre no se consideró a los solicitantes de asilo como algo esencial. Entonces, tenemos personas que siguen llegando de Tapachula, de la frontera sur, y se encuentran primero con la mayoría de albergues cerrados, porque frente a la pandemia hemos tenido que trabajar a puertas cerradas y no recibir a nuevas familias. Y en segundo lugar, no encuentran ninguna manera de apuntarse en una lista o ponerse en lista de espera para pedir asilo en Estados Unidos. Y este cierre, pues ahora acabamos de escuchar que es de manera indefinida. El último punto que quisiera mencionar es el de los operativos o detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Policía Municipal hacia la población migrante. Esto empezó bueno, el tema de la Policía Municipal es un tema que ha sido recurrente en Tijuana durante muchos años, pero con la llegada de la Guardia Nacional y el INAMI, lo que hemos visto es que se está utilizando un perfil racial para detener específicamente a la población negra afrodescendiente en Tijuana. Entonces, en Tijuana desde 2016 tenemos una comunidad haitiana y poco a poco también empieza a crecer una comunidad africana y muchos de ellos incluso son residentes, tienen documentos, pero están sufriendo un acoso y violencia por parte de estas autoridades. Hubo un caso en enero en el cual la policía municipal detuvo a un ciudadano haitiano y la persona estaba sufriendo un ataque de asma y en vez de auxiliarlo, la persona falleció. Entonces, desde la llegada de estos operativos, hemos visto un incremento en las violaciones a derechos humanos de estas personas. Pero creo que ha sido muy importante el contar con las voces de la comunidad haitiana, que muchos de ellos tienen hay algunas asociaciones civiles conformadas por haitianos, algunos de ellos están estudiando en la Universidad de Tijuana y ha sido muy importante incorporar sus voces al momento de exigir cambios en estas políticas. Creo que por mi parte sería todo en esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Alejandra. Hola, buenas tardes. Alejandra. Sí, yo tenía una pequeña presentación tratando también como de articular con esto que nos está platicando desde el norte, Paulina. Disculpen, no está, siempre hay error técnico.
¿Cómo ha impactado la política? Pues muy seriamente, ¿no? Todo este asunto del endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo entero y particularmente en el continente, pues eso tiene como por lo menos una década o cerca de 15 años, ¿verdad? Sus impactos particulares ya comentaba en la frontera norte, pero en la frontera sur, pues también, o sea, esta externalización de la frontera, este muro que cada vez se va más al sur, ¿no? Tiene impactos directos en las personas, ¿no? Es justo la construcción de estos modelos de atención a población en movilidad, respuesta a este tipo de políticas, ¿no? Particularmente desde FOCA, Formación y Capacitación, es una organización que está justo acá en el sur de México, en el corredor central, en un corredor que no era hasta hace poco tiempo tan visible, ¿verdad? O sea, teníamos más claro que la gente se movía por Tapachula o por Tenosique, etcétera, pero cada vez más por este corredor central en donde estamos nosotras ubicadas, que viene desde Huehuetenango, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla, ¿verdad? Y va hacia el norte, pues cada vez está también moviéndose más personas. También como propio efecto de estas políticas como de endurecimiento, ¿verdad? De las políticas migratorias, cada vez era más difícil subirse al tren, ¿no? Este histórico tren, cada vez era más difícil el cruce por los cruces más tradicionales, entonces pues los flujos se van dispersando, ¿verdad? Es en efecto, ¿no? La construcción de estos modelos de atención, pues respuestas desde las organizaciones de base, desde las organizaciones civiles, también como a las necesidades que se van detectando, ¿no? Particularmente como efecto. También, como lo comentaba Paulina, pues México y la frontera sur de México, ¿no? Que históricamente era como un tránsito justamente para llegar hacia el norte, pues cada vez más nos hemos ido como convirtiendo en además de este espacio como de destino, incluso podríamos hablar de destinos forzados, ¿verdad? No es ahí donde se quería llegar, pero sí es a donde están las personas quedándose, muchas de ellas con necesidades de protección internacional, particularmente mujeres y sus familias. Ese es el perfil que nosotras atendemos, ¿no? Esto como tratando de responder esta primera pregunta. Este modelo que les voy a compartir un poquitito de cómo va, que operamos nosotras, justo surge de una preocupación de organizaciones de base, no solamente del sur de México, sino de toda la región. FOCA forma parte de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. Las compañeras de la Red Mesoamericana, pues sus luchas son muy diversas, ¿no? Entre ellos el derecho a migrar, pero también el derecho a no migrar. Las compañeras empiezan a preguntarse, bueno, porque las mujeres están yendo y tendríamos que generar mejores condiciones para que sus tránsitos sean con menor violencia, digamos, ¿no? Entonces el propio modelo en su nacimiento tiene esta intención de articulación con necesidades de organizaciones de base y de personas que están movilizándose desde los países de Centroamérica, pero también el sur de México y el centro de México, ¿no? Como primera instancia, nuestro modelo pues tiene estos enfoques grandes, ¿no? De derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad y este posicionamiento desde el acompañamiento psicosocial, ¿no? La intención pues del cambio estructural, no solamente como de la asistencia o la asistencia humanitaria como se le conoce históricamente, ¿verdad? Tenemos ciertos principios de trabajo que sí queremos compartir. Como les decía, nosotros atendemos específicamente a mujeres y a sus familias. Por ejemplo, cuando atendemos a estas mujeres, podemos ofrecer acompañamiento legal y psicosocial a sus parejas varones, única y exclusivamente si ellas lo solicitan, digamos, ¿no? Hay como esta intención de conformación, constitución de agencia en los propios procesos de las mujeres. El modelo justamente intenta tener este planteamiento más integral, más de intención de fortalecimiento de las propias mujeres, sus historias de vida, sus posibilidades de futuro y también estas intenciones como de pues cambios más estructurales, ¿no? Este modelo que nosotros estamos operando en este momento pues tiene estos componentes, un componente de incidencia de alianzas, porque también pensamos que justo no se resuelve únicamente como con lo que se llama asistencia humanitaria, ¿no? Hay una necesidad de un proceso como más complejo para intentar esta modificación más estructural y que pueda enfrentar como estas políticas justamente que pues lo que hacen es generar sufrimiento sistemático en las personas, ¿verdad? Porque justo estas políticas tienen impactos
concretos en personas concretas, ¿no? Otro de los componentes es este acompañamiento psicosocial legal y en salud integral, que es tal cual el que atiende, ofrece atención directa a mujeres y sus familias en las migraciones, que con asistencia legal, acompañamiento psicosocial y también como con este componente particular de salud sexual y reproductiva para las mujeres, otro componente de investigación y otro de difusión, ¿verdad? Es una foto de esta frontera, ¿no? Así la inexistencia de esa idea de frontera. Desde el componente de incidencia de alianzas tenemos como varias vías, una de ellas y que creemos que es muy importante es la articulación en redes, el trabajo en red. Participamos de una serie de redes, desde la red mesoamericana, pero también el colectivo Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano, del que también forma parte American Friends Service Committee, por ejemplo, y otras organizaciones. Pero también con estos espacios que hemos llamado mesas interinstitucionales, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, ¿no? Convocar a el ecosistema, ¿verdad? O sea, tanto a las instituciones como a las propias mujeres solicitantes de asilo, por ejemplo, en un espacio de diálogo para la construcción de agendas que nos permitan ir como, pues tratando de generar, ¿verdad?, solución a toda esta problemática, ¿no? Bueno, esos son solamente como algunos números, ¿no? De 2019 a 2020, en este corredor, que es, digamos, donde no está pasando tanta gente, pero a final de cuentas sí, ¿no? Pues se han acompañado un 65% de mujeres, un 35% de hombres, de estos 1.586 personas, ¿no? De 2019 y la mitad de 2020. Por supuesto que, digamos, la pandemia tuvo un efecto directo en los números de los flujos que estábamos acompañando, pero es un dato bien interesante sí dejar como asentado que no paró nunca, digamos, ¿no? O sea, las mujeres con necesidades de protección y con necesidades de protección tan de emergencia, ¿verdad? Ni siquiera frente a esta pandemia o frente al miedo al contagio pararon, digamos, sus procesos de movilidad, ¿no? Bajaron los números, pero en ningún momento dejamos de recibir casos de solicitudes de asilo en todos estos meses, ¿verdad? Este es como el componente general de Honduras y El Salvador, como las nacionalidades de mayor incidencia en nuestro acompañamiento, ¿no? Altísimamente, mucho más Honduras, también El Salvador, mucha presencia de personas nicaragüenses, así como mujeres de Camerún, ¿no? Respondiendo justamente a todo esto que significó, pues, los flujos el año pasado y este corte abrupto cuando inicia la pandemia a principios de este año. En el componente de investigación... Alejandra, te queda un minuto. Sí, gracias. En el componente de investigación, solo comentarles que una cosa que nos parece muy interesante y muy necesaria es el monitoreo de la detención migratoria, ¿no? Una cosa sistemática que está sucediendo en el sur, ¿verdad? Es esta detención completamente ilegal, anticonstitucional en la ley mexicana y además altísimamente violatoria de derechos humanos, ¿no? En este último tiempito, solo comentarles que de todas estas visitas que se hacen sistemáticamente como parte del modelo de atención, pues hemos detectado violación grave a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, de estas 43 veces que pudimos entrar a estación migratoria por acá en el sur, 87.7% de las veces, ¿no? Por situar un número, pues las autoridades niegan la información sobre los derechos a las mujeres y a las personas que están en detención. Tenemos también este componente de difusión y uno de formación y fortalecimiento, tanto de los equipos internos como de las propias mujeres que acompañamos, digamos, ¿no? También ofreciendo justo estos espacios de fortalecimiento para ellas, para la constitución de agencia y la construcción como de nuevos planes a futuro, etcétera, a partir de la experiencia de pues haber migrado, ¿no? Y en muchos casos de desplazamiento forzado no decidido, ¿no? Un poco ahí, ¿verdad? O sea, de cara a estas políticas cada vez más duras, el trabajo en red articulado y desde las necesidades de las propias mujeres que están en movilidad, pues permitió, digamos, la construcción y la operación de este modelo que les presentamos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra y Paulina, por esta primera intervención. O sea,
bien como lo mencionas, o sea, este impacto de políticas a nivel de un país, bueno, esta implementación de las políticas desde un país, cómo impacta y se ven pues estos cambios y estas necesidades de abordarlas desde las respuestas que se dan. O sea, desde esta trascendencia de pasar del trabajo nacional a lo binacional o a lo articulado a nivel con Centroamérica, México, y también este reconocimiento de las capacidades de agencias sociocomunitarias para retomar pues, dentro de estos procesos también de atención. Antes de continuar con Judith y con Geraldine, vamos a hacer un atento recordatorio a aspectos técnicos. Gracias, Berta. Vemos que han seguido ingresando personas. Nos alegramos de que se estén uniendo. Pero primero tuvimos un pequeño inconveniente con el primer enlace que se compartió. Entonces había muchas personas con mi nombre y se darán cuenta que ingresaron con mi nombre. Algunas personas ingresaron como Héctor García, pero también vemos que hay algunas personas que ingresaron como Graciela a la sesión. Entonces, dos cuestiones. Para cambiar su nombre, porque si quisiéramos que coloquen su nombre, intenten colocarse encima de uno de esos nombres, porque probablemente no saben quiénes de ustedes son. Presionan los 3 puntos que aparecerán allí, y en el botón que dice Rename o Renombrar, ahí pueden cambiar su nombre, por favor. Y también si alguien compartió el link de la otra persona que está repetida, solo informarles que como no estarán en la base de datos, pues no les va a llegar el correo de seguimiento con toda la información posterior al webinar. Entonces, si quieren recibir esta información, por favor, compártanos sus correos en el chat para que los podamos tomar en cuenta. Cualquier duda, por favor, escriban un mensaje privado a mi nombre, Héctor García, para cualquier apoyo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Sí, muy importante estas indicaciones justamente para pues, el seguimiento de estos espacios pues, de diálogos e intercambios. Bueno, continuando pues esta temática bastante interesante que ya nos compartían Paulina y Alejandra desde este abordaje desde México en articulación con otros espacios en Estados Unidos y Centroamérica, pues damos paso también a las compañeras de Centroamérica, Guatemala y El Salvador, que están acá presentes pues, en este webinar, para compartir acerca de cómo se desarrolla el modelo actual de atención y acompañamiento implementado desde Guatemala y desde El Salvador, cómo se ha adaptado pues, ese modelo ante estos cambios coyunturales que ya nos compartían también anteriormente Paulina y Alejandra, y también los cambios coyunturales, políticos, económicos, sociales, propios pues, de cada uno de nuestros países, de Guatemala y El Salvador. Damos paso a Judith. Buenas tardes. Mucho gusto de compartir hoy con ustedes, agradeciendo la invitación y el poder plantear complementariamente la experiencia que hemos tenido desde el ECAP. La ECAP tiene 23 años de trabajar en el acompañamiento psicosocial, que es básicamente el punto importante de nuestro trabajo. Empezamos hace unos 5 o 7 años a trabajar el tema de migraciones, precisamente a partir de la experiencia del acompañamiento a procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado. Ese es como el inicio del trabajo nuestro. Y el contexto nos llevó al tema de migración porque, bueno, varias organizaciones del sur de México nos pedían compartir también esa experiencia de acompañamiento a las familias en los procesos del genocidio, ¿verdad? Viendo la situación de México con el tema de los desaparecidos, ¿verdad? Con la grave situación de allá. Y los intercambios empezaron a dar, digamos, la conexión con migrantes desaparecidos, con familias que tenían migrantes desaparecidos en Guatemala y en Centroamérica. Así incursionamos, digamos, en esa problemática y hemos adaptado, digamos, de alguna manera un modelo que siempre está a prueba, que depende de los contextos y de los grupos, sí con una característica que nosotros hemos trabajado fundamentalmente en comunidad de origen. Y esto permite realizar como procesos de un mediano o largo plazo, ¿verdad? Con las comunidades y los grupos.
Usualmente el ECAP trabajaba a nivel comunitario. Con el tema de migración esto se ha vuelto más grupal, porque las afectaciones a sus derechos humanos es más bien a grupos de familias que están muy dispersas. No son comunidades completas como relato anteriormente en el conflicto armado. Eso implicó modificar alguna parte del modelo de intervención, ¿verdad? Sin embargo, tiene elementos que son un continuum, digamos, partir del respeto del otro, ¿verdad? Del sujeto con el cual estamos trabajando. Nosotros nos planteamos como el centro, digamos, el fortalecer ese sujeto político y social, ¿verdad? Y nosotros acompañar el proceso, pero que sean, digamos, ese acompañamiento capaz de apoyarlos en la toma de decisiones, en el control de su vida, en ejercer su propio liderazgo. Obviamente el tema de empoderamiento. Esto implica muchas veces un proceso inicial de atención, más psicosocial también, sobre todo por las pérdidas, los duelos, por el tipo de población con la que trabajamos, ¿verdad? Donde puedan tener condiciones para afrontar estas situaciones que han vivido, que son graves violaciones a sus derechos, ¿verdad? La pérdida de familiares. Muchos de ellos, de las familias que trabajamos, son familias que sus familiares fueron fallecidos, muertos en México, ¿verdad? Ahí trabajamos también en coordinación con la Fundación para la Justicia y Estado de Derecho, con el CICR, precisamente en los procesos de búsqueda. Y pues la Fundación trabaja más el tema de la representación legal, ¿verdad? De sus casos, y nosotros el acompañamiento. Aquí, digamos, nosotros partimos primero de una fase, digamos, de acompañamiento más, sí, psicosocial, pero más individual, con grupos de apoyo. Ese modelo ahorita está en tensión, digamos, con la dificultad que nos ha puesto el coronavirus, ¿verdad? La dificultad de hacer agrupamientos, encontrarnos presencialmente, pero ahí estamos, digamos, tratando de adaptar el modelo, que como digo, en su fase inicial, pues es fortalecer a estas personas. Luego, trabajamos mucho en el tema del trabajo organizativo, ¿verdad? Hemos impulsado por varios años la conformación, apoyando a estos familiares para que conformen su asociación. Ya está conformada la AFAMIDEC, la Asociación de Familiares de Inmigrantes Desaparecidos, que ha tenido en el último año un papel bastante importante de intercambio y fortalecimiento y de apoyar también al movimiento que hay en México por nuestros desaparecidos, ¿verdad? Por la búsqueda. Eso es para nosotros un avance importante, digamos, porque han intercambiado, están, digamos, a nivel regional también con los comités de COFAMIDE, con COFAMISEN, bueno, de Honduras, El Salvador y los grupos de Nicaragua. Eso, digamos, como una de las áreas que trabajamos. La otra es el tema de reintegración de niños y niñas que fueron separados durante el proceso migratorio, sobre todo desde Estados Unidos. Ahí hay un modelo también que intenta apoyar la reintegración escolar, de salud y todo el proceso de reintegración a la familia, porque hay muchas afectaciones. Acabamos de hacer también un estudio, una sistematización basada en los casos que tenemos para dar a conocer más también, que es una estrategia, intentar que se conozca más a fondo las problemáticas locales, digamos, por las cuales estos niños y niñas salen huyendo de la pobreza y muchas veces también de la violencia, ¿verdad? Y todo lo que ocurre en afectaciones de derechos humanos, en el tránsito, en el destino, en el retorno también. Y la apuesta es, bueno, partimos de que tenemos derecho a migrar o no migrar en condiciones dignas, ¿verdad? Y apoyar a las familias en ese sentido, a la reintegración. Y adaptamos el modelo, digamos, a cada grupo, problemática que tenemos, ¿verdad? Quisiera comentarles acá una que estamos trabajando ahora, que es un modelo que intenta también hacer un trabajo organizativo a nivel de base, en comunidades
Por ejemplo, hay una que es a nivel cercana a la frontera con el sur de México, que en la zona de Nentón, Huehuetenango, que es conformar comités de migración, y surge porque ahí las comunidades habían empezado a buscar formas de apoyarse a las problemáticas que les ocurrían al cambiar las políticas migratorias, precisamente. Estas comunidades, por ejemplo, migraban temporalmente al sur de México a trabajar a las fincas, a trabajar a las zonas de turismo, ¿verdad? Y esto fue cortado conforme las políticas se fueron endureciendo en México, ¿no? Y esa ir y venir, ese flujo económico, fue afectando a todas las familias, a las comunidades completas. Acá... Judith, sí. Te queda un minuto. Ok. Sí, decir que esa experiencia ha sido como muy interesante, ver cómo desde la comunidad se pueden resolver y apoyar a las familias que tienen estas problemáticas, ya sea deportaciones, niños que no aparecen, digamos, en la separación, y eso ha implicado, por supuesto, formación en derechos, capacitaciones, ¿verdad? Acompañar también desde lo psicosocial la organización de los comités comunitarios de migración en algunas de estas regiones. Y por ahí me quedaría para que podamos intercambiar más. Okay. Muchas gracias, Judith. Damos paso ahorita a la intervención de Geraldine. Adelante, Geraldine. Buenas tardes a todas y a todas. Un agradecimiento especial a AFSCC Latinoamérica y el Caribe por la organización de este webinar regional. Un saludo también cordial a las demás compañeras ponentes y a las y los que nos acompañan en el desarrollo. Es importante conocer los diferentes enfoques y estrategias de atención y acompañamiento integral para las personas en movilidad. Iniciando pues la ponencia, quiero compartir una presentación. Bueno, nosotros como Oficina de Tutela de Derechos Humanos somos una instancia eclesial y defensora de los derechos humanos y lo hacemos bajo la luz del Evangelio, teniendo el ser humano como el centro de toda nuestra acción y buscamos pues promover y adoptar las medidas necesarias y eficaces para proteger la dignidad y los derechos y libertades de las víctimas. Especialmente nosotros aplicamos 4 verbos en nuestro proceso de atención, que es el acoger, el proteger, el promover y el integrar. Nuestro modelo de atención pues comienza a desarrollarse desde antes que el conflicto armado estallara. Por iniciativa de San Romero, se creó el Socorro Jurídico Cristiano, el cual acompañó a personas que estaban resultando afectadas con desplazamientos, ya que existían enfrentamientos armados, aislados y distintas vulneraciones a derechos humanos. Posterior al asesinato de Monseñor Romero, Monseñor Rivera y Damas conforma tutela legal del arzobispado. Y durante el conflicto armado, pues acompaña a las víctimas desplazadas de distintos lugares del país. Además que se documentaron registros de las personas que estaban siendo refugiadas en diferentes países del mundo, debido al conflicto armado que estaba en pleno apogeo en El Salvador. La respuesta en ese entonces de la Iglesia fue crear las comunidades santuarios o de reasentamiento, evitando así la migración.
se reactivaba la economía de estas familias mediante cooperativas para generar fuentes de ingreso por medio de la agricultura y la ganadería. Actualmente, pues, estamos fundados desde el 2014 aproximadamente por Monseñor José Luis Alas y tutela de derechos humanos del Arzobispado de San Salvador. Desde el 2015 hemos empezado con la atención a personas víctimas de desplazamiento forzado. ¿Qué pasó con estas últimas épocas, estos últimos años? Pues desde 2008 tenemos claro de que comenzaron las caravanas de migrantes y esto a la par venía con la declaratoria de nuestro país como el tercer país seguro. Entonces la gente llegaba a nuestra oficina ya no con el hecho y no con las necesidades de querer seguir en el país, sino que su principal intención era irse del país. Entonces, como oficina, empezamos a ver cómo nuestro modelo se iba actualizando a las necesidades que las personas iban presentando. Es así como se empezó a ayudarles a las personas a la documentación del caso. Todas las personas que llegaban a nuestra oficina eran víctimas de violencia generalizada. Es por ello de que ellas ya habían llegado a instituciones estatales tales como la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y no habían sido atendidas. O llegaban personas que por miedo a la situación en la que estaban viviendo no habían llegado a ninguna de esas instituciones. Entonces querían asesoría migratoria para poder salir de nuestro país. Entonces empezamos a articular un compromiso con varias organizaciones y a crear puentes, ya que nosotros como oficina, pues nuestro principal trabajo es la asesoría jurídica y el acompañamiento de vulneraciones a derechos humanos. Entonces empezamos a crear puentes con otras instituciones. Una de ellas fue Gemíes. También estuvieron los misioneros escalabrinianos y ellos nos ayudaron a ir articulando este nuevo modelo para poder atender las necesidades y poder así, de manera integral a las personas, darle la atención. Las necesidades también que se acompañaban en este modelo, habían unas necesidades psicosociales que también tenían que ser atendidas, pero las personas también venían de una situación de calle. Entonces, eran demasiadas necesidades las que las víctimas presentaban en ese momento. Y nosotros, pues, no teníamos la capacidad para poder atenderlas. Entonces, que fuimos haciendo una articulación de esfuerzos. Y también fuimos formando a las comunidades parroquiales. Y ese fue un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, en la diócesis de San Salvador, que son 3 departamentos la que la conforman, que es San Salvador, Cuscatlán y La Libertad, se empezó a formar a los parroquianos de esas comunidades, donde los municipios donde están esas comunidades parroquiales son los principales expulsores de personas. Entonces se empezó a sensibilizar a la persona en el tema, ya que no había desplazamiento forzado. ¿Qué es eso? Mucha gente no sabía, sino que veía a sus vecinos que de un momento a otro agarraban sus cosas y se iban. Entonces, y empezaba también el proceso de estigmatización. Entonces, es por ello que se empezó a sensibilizar a las comunidades parroquiales. Geraldine, por eso, Geraldine, te queda un minuto. Ok, entonces se fue creando una red de parroquias que eran las que nos ayudaban a nosotros también en la atención a las víctimas de desplazamiento forzado. Una vez estas comunidades parroquiales estén sensibilizadas y conociendo del tema, nos remitían los casos que ellos no podían atender. Y así se fueron creando
esos puentes y esos modelos de atención, ya que las necesidades no solo era necesidad de albergue, porque muchas personas pues no querían ya estar en el país, sino que ellos buscaban una posibilidad. Lo único que muchos llegaban con las expectativas de que nosotros éramos los que les íbamos a dar asilo en otro país. Nosotros les ayudábamos nada más a la documentación del caso, a recabar la suficiente información para que estas familias estuvieran, cuando ellos tomaran la decisión de salir, si era esa su decisión, pues tener presente esa oportunidad de quedarse o de salir del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldine. Sin duda de que cada una de lo que nos han compartido, Paulina, Alejandra, Judith y Geraldine, se basa principalmente en las vivencias de cada uno de nuestros contextos, en lo que también ya decía Judith, las diferentes necesidades que abordar a corto, mediano y largo plazo a partir del perfil que busca pues estas atenciones y acompañamientos por parte de las organizaciones, y tomando en cuenta algo que las 4 panelistas han comentado durante su intervención, es tomar en cuenta pues a las personas que solicitan pues esta atención y acompañamiento como sujeto centro de estas atenciones, recordando también esta pues capacidad de agencia que las mismas personas, o sea, tienen dentro de estas intervenciones o dentro de estas solicitudes, con el afán pues, de convertirse en sujetos políticos de sus acciones. Entonces, conociendo ahora qué fue estas dinámicas o estos factores que intervinieron en la construcción de estos modelos de atención, ahora también, o sea, Geraldine ya nos adelantaba un poco acerca de la próxima pregunta, ahora queremos saber acerca de esta implementación, qué es lo que ha llevado, o sea, de la construcción a la implementación de estos modelos de atención. Si nos pueden compartir acerca de cuál ha sido esta gestión externa para llevar a cabo este modelo de atención y acompañamiento para la población en movilidad humana. Vamos a iniciar en esta ocasión desde el sur de México y Guatemala, conociendo cuál ha sido el rol y el vínculo con la comunidad, que ya ambas justamente partían de esta información, de este conocimiento y este reconocimiento del rol comunitario en la construcción de este modelo, pero también saber cuál ha sido el rol y el vínculo con las diferentes entidades gubernamentales, organismos internacionales durante el desarrollo de este modelo. ¿Qué ha funcionado o cuáles han sido los aprendizajes para generar estas vinculaciones con estos actores claves en el modelo de atención y acompañamiento? Alejandra, damos paso contigo. Sí, gracias. Desde formación y capacitación construimos estos como diálogos interinstitucionales, ¿verdad? Y apostamos a ellos. Como les decía, uno de los componentes del modelo implica en su estrategia de incidencia de alianzas el convocar a espacios interinstitucionales para diálogo, pero también, o sea, digamos, es una convocatoria a lo que llamamos como el ecosistema, ¿verdad? O sea, sí las instancias de gobierno, pero también por ejemplo, las mujeres solicitantes de asilo, ¿no? Pero también las agencias de cooperación internacional, como en este caso de mayor incidencia en el territorio, ACNUR, OIM, UNICEF. También la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, etcétera, para ir como construyendo agenda compartida, digamos, ¿no? Eso lo digo porque ¿cómo han influido en la construcción del modelo? Pues han influido poco, en realidad, ¿verdad? O sea, no es desde, es justo desde la conformación más de las redes, ¿verdad? La articulación con otras organizaciones, la conformación de agendas en común, ¿verdad? Para lograr como modificaciones más estructurales que se ha como ido también fortaleciendo pues este modelo, ¿verdad? Aprendizajes muy fuertes, justo como para tratar de hablar de aprendizajes, para nosotras sí es esto mismo, ¿no? O sea, la importancia de la articulación y operación en redes y colectivos, ¿no? Desde
la propia iniciativa de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, pero toda la experiencia de trabajo de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, por ejemplo, para la comprensión de esta dinámica transfronteriza, de lo que implica la vivencia transfronteriza, particularmente en este lado de la frontera, ¿verdad? En toda la frontera con Guatemala, pero particularmente de este lado. Justo el poder dialogar con las propias comunidades organizadas y comunidades de migrantes organizados en estos espacios, como son los compañeros de Nentón, que también forman parte de la mesa transfronteriza, pero también toda la experiencia del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, que surge como por el interés, digamos, de trabajar los temas de detención migratoria, para tratar de eliminar justamente la detención migratoria, pero que se fortalece y se constituye en un colectivo que hasta pues puede en realidad reconocérsele como referencia de trabajo de base, digamos, y de conformación de información veraz para compartir, y la construcción de este saber que nos permita como incidencia bien armada y bien articulada para hacer denuncias, etcétera. Ha sido como uno de los aprendizajes fundamentales. No es necesario estar articuladas, construir red, trabajar desde espacios de confianza, definir, digamos, agendas políticas básicas y compartidas, y desde ahí caminar, etcétera, ¿no? Otro aprendizaje bien importante es el estar permanentemente en diálogo con las propias pues bases, digamos, ¿verdad? Las propias organizaciones de la Red Mesoamericana, pero también con las mujeres que acompañamos y sus familias, ¿no? Responder específicamente a sus necesidades, el poder generar espacios de diálogo para eso, la construcción de ideas de vida, futuro, de posibilidades, ¿verdad? Y también, como les decía, sí apostar por seguir convocando a estos de espacios de diálogo interinstitucional, para la posibilidad de detección de agendas compartidas y poder como avanzar hacia allá, ¿no? Sin el abandono, la verdad, y eso sí quisiera decirlo, como de estos espacios de denuncia, ¿verdad? Cuando también se convoca como a estos espacios de diálogo interinstitucional, o sea, cuando se sienta a los gobiernos, particularmente a instancias de gobierno de este país, tan de pronto indolente con los derechos de las personas en movilidad, sí, como este espacio también de denuncia, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Geraldine. Damos paso a Judith con la misma pregunta. Sí, gracias. Bueno, en el modelo, digamos, que nosotros trabajamos, hay un elemento importante, y es ir construyendo esa construcción social crítica de la realidad sobre la migración. Ahí encontramos muchos espacios a nivel social de desconocimiento, de normalización de violaciones a derechos humanos, estigmatizaciones, ¿verdad? Y prejuicios contra todo lo que puede ser la población en movilidad. En este periodo, por ejemplo, de la pandemia, ha sido terrible las reacciones a nivel comunitario de rechazo a los migrantes que venían retornando, deportados, ¿verdad? Que nos habla, digamos, de la poca conocimiento, digamos, de todo el problema migratorio y lo que implica para las personas que están en movilidad. Implica entonces hacer un trabajo importante de visibilizar esa realidad a nivel social y a nivel también con tomadores de decisiones, pero hay una parte del componente psicosocial que es más la sociedad también, ¿verdad? Me refiero a ese componente, y también con el Estado, ¿verdad? Para ir, digamos, visibilizando a nivel público esa realidad. Luego también hay una construcción, digamos, de estrategias de incidencia que trabajamos con los grupos, ¿verdad? No ha sido sencillo, coincido con lo que plantea la compañera de México, en el sentido de que pocos frutos, digamos, a nivel local. Intentamos apoyar a los comités a formarse en hacer incidencia en política pública, también que han sido parte, por ejemplo, los comités de Nentón, como decía la compañera,
que se integran a la mesa transfronteriza precisamente para tener unos aprendizajes de otras organizaciones, ir participando en la incidencia. Y en los espacios sociales eso avanza en las redes, ¿verdad? Donde no vemos que avance es precisamente a nivel local, en el municipio, ¿verdad? Las autoridades municipales, los alcaldes, y en toda esta parte es un muro, digamos, donde no hay ninguna atención e interés en las problemáticas migratorias que están sufriendo las comunidades. Y la experiencia en ese sentido no da, digamos, paso. Es distinto a nivel nacional porque también hacemos una integración de distintas redes, ¿verdad? Sobre todo a nivel nacional estaría el grupo articulador de sociedad civil, del cual somos parte, que, bueno, es un grupo bastante conocido y reconocido a nivel nacional por sus acciones de incidencia, ¿verdad? Que se plantea ante el Estado distintas problemáticas, con las caravanas, con ahora el abordaje de la pandemia, que fue un desastre inicialmente, ¿verdad? Y intentar abrir espacios de diálogo no ha sido nada fácil. Con el gobierno anterior de Jimmy Morales eso era imposible, o sea, no tuvimos ninguna posibilidad, digamos, de trabajar la implementación del Código Migratorio, que estaba ya aprobado, pero su implementación ha quedado bastante truncada. Y bueno, con este gobierno hay pequeños espacios de diálogo con relaciones exteriores, pero aún, digamos, es un cuesta arriba, ¿verdad? Sí, se pone bastante esfuerzo ahí, y se hace propuestas, se sistematiza problemáticas a fondo, ¿verdad? Nosotros hacemos investigación-acción para tener documentación de casos concretos. Se pueden plantear, pero no encuentras, digamos, como mucho eco a nivel de la respuesta del Estado. Eso es, creo que algo común, ¿verdad? Pequeños avances a veces, apertura a diálogos muy limitados, que, bueno, como digo, con este gobierno ahorita hay alguna posibilidad de empezar con ese tema, pero a nivel local eso es bastante complicado, difícil, ¿verdad? Difícil, no encontramos por ahí mucho eco. Entonces, ante eso también se avanza, digamos, con la participación de muchos de los grupos con los que trabajamos en la elaboración de propuestas, ¿verdad? Como, por ejemplo, trabajamos con varios de los comités a nivel nacional e internacional, con los comités de unas normas mínimas para la búsqueda de personas desaparecidas en contextos de migración. Es decir, es un documento que puede guiar acciones de los estados, de los gobiernos locales también, ayuda a la sociedad civil y a las organizaciones para demandar, digamos, por la búsqueda. Así hicimos también ahorita diagnósticos específicos sobre la situación de desplazamiento forzado en Guatemala, que no se reconoce. Hay desplazamientos forzados como por siete causas, digamos, concretas. Entonces la investigación ahí esperamos tener información documentada que ayude a que se visibilice la problemática, ¿verdad? Hay desplazamientos por desalojo de tierras, es despojo de tierras en las zonas donde se instala la minería y los megaproyectos, ¿verdad? También en menor escala, pero ocurre desplazamientos internos por el tema de extorsiones y crimen organizado, narcotráfico, en fin. Y en Guatemala no se visibiliza. También relevamos en este caso de desplazamiento forzado, el desplazamiento de las mujeres, que muchas veces es el detonante de la violencia de género en casa, lo que provoca el desplazamiento y posteriormente la migración. Entonces, hay también ahí como una línea, digamos, que tiene que ver con documentar información que sirva de base para la exigencia de cumplimiento de derechos y para la denuncia. En fin, ahí hemos estado haciendo también amplias campañas informativas sobre estos temas, ¿verdad? Buscando que este problema del desplazamiento, por ejemplo, sea reconocido en Guatemala, cosa que en Honduras y El Salvador entendemos ha avanzado un poco más. Entonces, por ahí, digamos, decirles que se hacen muchas acciones, pero no encontramos todavía como una respuesta, digamos, adecuada a las demandas. Eso en cuanto a las agendas, ¿verdad? Sí, trabajamos muchísimo somos parte también de la Mesa Transfronteriza, del Grupo Articulador, de la Mesa Nacional de las Migraciones,
y trabajamos agendas de incidencia que articulan con los movimientos a nivel latinoamericano, digamos, que ha estado trabajando el impulso del Pacto Mundial para las Migraciones, que bueno, sabemos que no ha sido vinculante y que el gobierno de Guatemala, por ejemplo, puso una cláusula de reserva porque no podía afectar la soberanía nacional, como este tipo de argumentación donde vuelve a privar, digamos, el tema de la securitización, ¿verdad? Y la visión de seguridad nacional por encima de una visión de derechos humanos. Bueno, yo por ahí la dejaría esta segunda intervención. Muchas gracias, Judith y Alejandra. En serio, creo que lo del modelo resaltaría de lo que ustedes han compartido pues, en este espacio, esa necesidad de que ante estas pues, situaciones, fenómenos comunes que nos unen pues, a la región, también la prioridad pues, brindar estas soluciones compartidas, como bien dicen también un principio cuáquero de seguridad humana compartida. Entonces es necesario pues, contar con estos espacios de denuncias, pero justamente, como bien lo ha dicho, visibilizar pues, a nivel social, a nivel con el Estado y con nosotros mismos, o sea, como miembros de esta sociedad activa, la importancia y también la relevancia pues, de abordar desde nuestros roles como parte de sociedad, de organización, de una sociedad civil organizada, pero también a nivel comunitario, esta protección y atención, y también esta importancia de descentralizar esta información desde estas esferas pues, regionales, nacionales, hasta llegar a lo local. Entonces, para continuar dentro de este espacio de implementación de estos modelos de atención, queremos pedirle a Geraldine y a Paulina si nos pueden compartir cuáles son estos 3 elementos prioritarios o urgentes para atender y brindar una respuesta integral a la población en movilidad. ¿Qué obstáculos y limitaciones han identificado dentro de la implementación de este modelo que consideran y cómo consideran que se puede superar? Bueno, nosotros como organización hemos contemplado o identificado 3 aspectos relevantes. Uno de ellos pues es la atención humanitaria. Y el criterio de atención que nosotros aplicamos pues es diferenciado, que va un poco más allá de la situación de vulnerabilidad que generan los hechos de violencia que provocaron el desplazamiento o la posible migración de las víctimas, ya que eso nos permite evaluar el riesgo inminente y las necesidades particulares por el cual las víctimas están pasando al momento de llegar a nuestra institución y así poder activar pues, los servicios de acompañamiento. Es importante tener presente que cada persona tiene una historia que debe y merece ser atendida con mucha empatía. Y esto pues, nos ha ayudado pues, a que la atención humanitaria en primera instancia pues, implica la extracción del peligro, dependiendo de la situación en que se encuentre la persona o la familia, porque cuando ya llega a nuestra institución generalmente ya están en situación de calle. Entonces ahí nos mueve a que seamos de manera más activa la atención de ese caso y no centrarnos tanto en la parte legalista como tal, sino en la parte urgente de la necesidad que ellas traen. Entonces, como principal foco en esta atención humanitaria es buscarle albergue a la persona, ver la alimentación, la atención en salud física, mental, transporte, ropa, calzado, agua. Y esto pues lo hacemos a través de la articulación con otras organizaciones de la sociedad civil. Luego, lo segundo que nosotros hemos identificado es la atención psicosocial. Nosotros no hacemos, a pesar de que somos una institución eclesial, pues no, y muchas veces podrían decir, ahí atienden solo de un tipo de religión específica, no. Nosotros no hacemos ningún tipo de exclusión de ninguna persona en atención.
Atendemos mujeres, niñez, adolescencia, hombres, población LGTBI, personas de otra nacionalidad, sin importar la religión. Lo importante aquí es atender a la víctima y en las necesidades emergentes y emocionales que han generado esa interrupción a ese proyecto de vida por sucesos de violencia, generalmente causados por actividades de pandillas en lo que respecta a nuestro país. Entonces, nuestras acciones permiten que la persona y los grupos puedan irse desarrollando. Nosotros la atención psicosocial no la damos específicamente, sino que nos auxiliamos de otras instituciones, como lo es, por ejemplo, la Unidad de Atención Psicosocial a Víctimas de Violencia de Cruz Roja Salvadoreña, o psicólogas del Servicio Social Pasionista, por ejemplo. Ellas brindan la atención con calidad y calidez, ya que también son profesionales comprometidas con los principios humanitarios y con los principios rectores de desplazamiento forzado. Y la otra necesidad, pues, es el acompañamiento jurídico de manera integral, lo cual implica, primeramente, nosotros la toma de denuncia, la documentación del caso, si es que las personas tienen su documentación personal, donde se comienza, y esto es importante porque nosotros consideramos que ahí comienza el reconocimiento que la persona es una víctima y que no es una cifra más, sino que es una persona que está afectada. Y entonces comenzamos lo que es la orientación y la asesoría legal. Ahí también se hace un análisis de las necesidades específicas de protección que esta familia pueda requerir y se le informa sus derechos y cómo posiblemente ellos puedan restituir los mismos. También se le pregunta, ¿verdad?, en su autodeterminación si quiere denunciar, porque en muchos de los casos que nosotros recibimos, la expulsión se debe a un hecho de violencia, ya sea homicidio, desaparición forzada, extorsión. Entonces, si la víctima quiere activar los canales gubernamentales, como el caso de la policía, la fiscalía, pues nosotros brindamos el acompañamiento y la representación, o si no, pues promovemos lo que es la cultura de la denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con la intención clara de evidenciar pues la responsabilidad estatal en la atención a víctimas. Y en lo que respecta a la siguiente pregunta, los obstáculos quizás que hemos encontrado o limitaciones a nuestro trabajo, pues quizás son dos específicamente. Uno, pues en los años de experiencia que la oficina ha tenido con víctimas de desplazamiento, hemos podido constatar que no podemos, la institución por sí sola no puede atender sola a la población en esta situación, ya que son demasiadas personas con distintas necesidades y estas demandan atención y protección de cara al fenómeno del desplazamiento forzado interno. Y las organizaciones de la sociedad civil, pues creo que ninguna contamos con todos los recursos humanos, técnicos, económicos, pero sin embargo, el principal objetivo ha sido de que podamos articular esfuerzos. Es por eso de que la oficina también es parte de la mesa de la sociedad civil contra el desplazamiento forzado, también de dos colectivos que es Dignidad Sin Fronteras y Red Clamor, que es una red que se va creando de instituciones que trabajan el tema de migración, de refugiados y desplazados. Y la otra, pues la otra dificultad que hemos encontrado es quizás la falta de un diseño e implementación de políticas públicas, a pesar de que ya tenemos una ley donde se ha reconocido pues el fenómeno del desplazamiento forzado, pero no se cuentan con las políticas o protocolos suficientes en las instituciones públicas para atender a estas víctimas. No hay todavía sensibilización de parte de las personas que atienden a las víctimas, de los funcionarios públicos. Es más, muchas instituciones desconocen el fenómeno y eso nos pasó a nosotros cuando pedimos información. Geraldine, te queda un minuto. Okay. Pedimos información pública en una institución estatal. No sabían ni siquiera reconocer que es un ente persecutor. Entonces, falta mucho que trabajar en cuanto a la organización
del Estado para la atención a estas víctimas, para que puedan dar una atención específica. Eso solamente. Muchas gracias, Paulina. Damos paso aquí. Muchas gracias, Berta. Bueno, primero, comenzando por decir que en Espacio Migrante tenemos un modelo hacia adentro que consiste en el albergue, que es para familias migrantes, en donde se brinda atención integral en alimentación, vivienda, salud mental, y también una parte de trabajo hacia afuera, que es el Centro Cultural y Comunitario, el trabajo que hacemos con comunidades, por ejemplo, la clínica legal, que brinda acompañamiento legal, y también clases de idiomas, de español y de inglés. Desde el comienzo de la pandemia hemos tenido dificultades para realizar sobre todo nuestro trabajo hacia afuera, en las comunidades. Entonces, la manera en que empezamos a trabajar desde el mes de marzo fue implementando primero un cuestionario que es sobre los impactos del COVID-19 en la población migrante que no vive en albergues. Y a raíz de esto identificamos principalmente 3 aspectos en donde es necesaria la atención. Primero es alimentación y vivienda, el segundo es documentación y acompañamiento legal, y el tercero, acceso a la salud. En el tema de alimentación y vivienda, bueno, en Tijuana somos una de las ciudades de la frontera norte con mayor infraestructura con respecto a albergues. Contamos con aproximadamente 25 albergues de la sociedad civil. Sin embargo, desde el mes de marzo, la mayoría de albergues, incluyendo Espacio Migrante, estamos trabajando a puertas cerradas. Es decir, seguimos con familias dentro del albergue, pero no estamos recibiendo población nueva, y también las personas no pueden salir del albergue. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, en primera, un reto para muchas de estas organizaciones que se han visto afectadas en la cantidad de voluntarios y donaciones que recibían, por ejemplo, de California, pero también qué sucede con todas las personas migrantes que no están viviendo en albergues, sobre todo pensando en que los tiempos de espera en Tijuana se han alargado, y muchas de estas personas han tenido que asentarse temporalmente en Tijuana porque ya llevan meses esperando, ya sea en la lista de metering o en el programa de MPP. Muchas de estas personas son personas que acababan de salir de los albergues hace unos meses y estaban ya trabajando, ya rentando una vivienda, y frente al coronavirus pues perdieron su empleo y están prácticamente a la deriva. También en esta población cabe miembros de la comunidad haitiana, migrantes también de países como Ghana, Camerún y otros países africanos, que algunos ya llevan desde 2016, 2017 viviendo en Tijuana y se quedaron prácticamente a la deriva también. Entonces, lo que empezamos a hacer a través de la implementación de este cuestionario, bueno, detectamos que la principal necesidad obviamente es alimentación y vivienda. Entonces, ¿de qué manera podemos solventar esta necesidad? La solución que encontramos fue a través de apoyos a familias, a través de monederos electrónicos, con los cuales pueden ir al mercado, a la tienda, y comprar alimentos, medicina o lo que ellos consideren prioritario. De igual manera, apoyo con los alquileres, aunque esto ha sido un poco más difícil de conseguir, pero actualmente hemos encuestado a 200 individuos y hemos podido brindar un apoyo en monedero electrónico a 140 individuos y sus familias. Esto ha sido también en colaboración con organizaciones como Al Otro Lado, que están basados en Tijuana, Haitian Bridge Alliance, que es una organización de apoyo a haitianos desde California, pero que también se han solidarizado para apoyar a la comunidad, y de organismos internacionales como OIM y ACNUR. Y de igual manera estamos recaudando fondos a través de GoFundMe y otras plataformas. Entonces, ha sido un trabajo de estar teniendo estas conversaciones con los individuos y familias para detectar sus necesidades y poder brindarles esta ayuda tan urgente, porque hemos visto abandono igual por parte de las autoridades. Si bien en Tijuana sabemos que el gobierno está haciendo entregas de despensas, a raíz de estas conversaciones también hemos sabido que muchos migrantes están quedando fuera de estas ayudas. Por ejemplo, una señora de Guatemala con quien platicamos nos decía, bueno, sí vino alguien del gobierno a mi colonia para distribuir despensas, pero me pedían la INE.
y al no contar yo con un documento mexicano, se me negó la ayuda. Entonces sabemos que muchas personas están siendo discriminadas de esta manera y están quedando fuera de la ayuda que de por sí pues ni siquiera es suficiente para apoyar a estas familias. También ha sido muy interesante porque dependiendo de cada comunidad hemos detectado diferentes necesidades. Por ejemplo, hablamos con muchas personas africanas, sobre todo de Camerún, que por lo regular son personas que están esperando para pedir asilo en Estados Unidos, y ellos decían, la principal necesidad es alimentación y vivienda. Pero también hablamos con migrantes de Ghana, sobre todo, y de Haití, que algunos ya llevan desde 2016, 2017 en Tijuana, y muchos de ellos están sin documentos. Entonces, para ellos su principal necesidad era documentación. Decían, si yo tuviera documentos, pues podría tener un trabajo, tener acceso a la salud, y también muchas de estas personas están esperando para traer a sus familiares desde su país de origen, entonces buscan la documentación para procurar la reunificación familiar. Entonces, desde que nosotros empezamos con la clínica legal, cuando llegaron los haitianos en 2016, vimos una falta o una necesidad para que en Tijuana existan organizaciones que brinden acompañamiento legal. Tijuana estaba acostumbrada a ser solo una ciudad de paso, prácticamente ya estás en la puerta para ir a Estados Unidos, y poco a poco se ha ido fortaleciendo la sociedad civil, y ahora ya hay algunas organizaciones que cuentan con abogados, pero ha sido algo gradual y muy reciente. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay varias personas migrantes, sobre todo centroamericanos, que venían en la caravana y que ahora no pueden renovar su tarjeta de visitante por razones humanitarias. Para esto, por parte de la clínica legal, presentamos un amparo para este caso. Sin embargo, pues vemos que hay una gran población que no tienen documentos, y creemos que sobre todo en estos momentos de la pandemia es fundamental que el gobierno de México asuma esta responsabilidad y brinde documentación a estas personas. Y el tercer punto que quisiera mencionar es el tema del acceso a la salud. También en estas conversaciones que hemos tenido con la comunidad, hemos visto primero que hay muy poca información hacia estas personas. También existe la barrera del idioma, y Tijuana ya se ha convertido en un destino, por ejemplo, para la comunidad haitiana, para la comunidad africana desde 2016, perdón. Sin embargo, las instituciones públicas no cuentan con intérpretes, no cuentan con material que esté accesible en criollo haitiano o en francés o en inglés. Entonces, la mayoría de las veces estas personas no saben qué derechos tienen, cómo pueden acceder a una clínica de salud. Por ejemplo, algo que notamos es que hay muchas de estas personas son mujeres embarazadas o con niños muy pequeños y que también no están recibiendo la atención prenatal. Hubo el caso lamentable de una señora haitiana que acudió al Hospital General de Tijuana para recibir atención prenatal. Se le negó la ayuda, ya que se le comentó que solamente se estaban atendiendo casos de COVID-19, pero no se le refirió a ninguna otra clínica. Esta persona, su situación se hizo más grave y finalmente falleció, dejando a un niño recién nacido. Entonces, este tipo de violaciones a los derechos humanos tienen un impacto real en las personas migrantes. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, pero por mi parte sería todo. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias, Alejandra, Judith, Geraldine y Paulina, por compartir pues estas principales pues necesidades y estos principales retos. O sea, sin duda, pues para las reivindicaciones de los derechos de las personas en movilidad es necesario pues seguir justamente articulándonos como miembros de sociedad civil, pero no solo quedarnos pues en este rol de articular y documentar, sino también, como lo decía Alejandra, sino que también dar ese paso de la constante denuncia y la constante pues llamado hacia los gobiernos pues a garantizar justamente los derechos de toda la población, que es pues su principal llamado. Dentro de este también proceso, dentro de esta también metodología prevista para este webinar, para la articulación, para el diálogo y para fortalecer estos lazos de todas las personas que estamos pues hoy acá participando en este webinario, queremos dar paso a la sesión de preguntas y respuestas o de intercambios.
tomando en cuenta una metodología de creación de salas, de pequeñas salas grupales, en las cuales estará presente una de las panelistas, también acompañado de uno de los, miembros del equipo de AFCC. Hola nuevamente a todas y todos los que estamos acá ya para este cierre de la sesión. Pues no me resta más por el tiempo igualmente que tenemos ahorita de que agradecer a todas y todas pues este espacio pues de intercambio, desde este espacio más ampliado, igualmente en los grupos pequeños de interacción. Pues estaremos atentas de hacerles pues esta devolución de síntesis de lo que abordamos en cada uno de los grupos e igualmente de la grabación de este webinar a cada uno de ustedes. Para eso estaremos enviando un correo electrónico en los próximos días con estos materiales igualmente. Ahí haremos la consulta a las panelistas de poderles compartir pues las presentaciones de que ellas han preparado y han compartido igualmente. Reiteramos pues su agradecimiento de estar en este espacio, de estar estas horas compartiendo con nosotros y sin duda pues resaltamos pues esta importancia de continuar con estos espacios de diálogo y de formación a nivel regional, porque así también lo está pues clamando esta necesidad, esta situación o este fenómeno de la migración a nivel regional, o sea, el ir trascendiendo de lo comunitario, lo local, lo nacional, lo binacional y lo regional, pero siempre reconociendo, o sea, el rol clave y el rol fundamental de la persona bajo este principio y este derecho de la autodeterminación de cada uno de sus procesos. Entonces, pues invitamos a estar atentas a las próximas convocatorias de diálogo de parte de American Friends y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a todas y todos, muchas gracias a los panelistas también por este espacio. Feliz tarde a todos y a todas. Adiós.